En un mundo cada vez más artificial, ¿qué es lo que nos hace mantener nuestra humanidad? No es la carne ni los huesos en nuestro cuerpo. No es ni la sangre ni los órganos que están en nuestro cuerpo que también pueden ser reemplazados por algo artificial. Lo que nos mantiene humanos, entre otras cosas, es nuestro espíritu, nuestra moral, nuestra compasión por los demás y sobre todo, el que nuestra vida tenga un propósito. Y es en ese punto donde filosóficamente radica la diferencia entre simplemente existir y estar vivo. Yo soy Andrew Sant y este es mi análisis de RoboCop. El siguiente es un análisis a fondo. Si no has visto esta película, tal vez quieras hacerlo antes de ver este video. RoboCop es una película tremendamente ochentera, y lo digo esto como el mejor de los cumplidos. Quisiera que hicieran más películas como esta. Es una crítica social, es una película de acción, es un viaje de ciencia ficción, tiene tintes filosóficos muy al estilo de Frankenstein, tiene todo el esquema de una película de superhéroes 20 años antes de que estas se hicieran populares, y está muy bien balanceada. En ningún momento deja de ser ninguna de estas cosas para convertirse en otra. Como en casi todas las piezas de ciencia ficción ochenteras, plantea un futuro distópico, carente de esperanza, y es muy notable la influencia de Frank Miller en esta película. A pesar de que él no la escribió, vemos elementos muy similares a The Dark Knight Returns. No por nada, invitaron al propio Miller a escribir la segunda parte y participar en ella. Al igual que en ese cómic, se utiliza los medios para introducirnos a este mundo, el cual es una sátira de humor negro sobre el cual vivimos. Hábilmente la película desde sus primeros minutos nos da a entender que en esta sociedad, en este mundo, existen cosas como un corazón artificial o juegos de mesa sobre las guerras nucleares. El tema de la deshumanización es una constante que tocaré un poco más adelante en el análisis. La película también hace una crítica al corporativismo americano y al consumismo como debacle de la sociedad. Establece rápidamente el tono y el ritmo al que se va a manejar el resto de la película. Y dentro de este mundo nuestro héroe es Alex Murphy, de quien la película no nos dice mucho. Sabemos que es un policía idealista con un fuerte sentido del deber y padre de familia. Normalmente las películas de origen te hacen conocer un poco más del personaje antes de ese momento que cambiará su vida para que puedas tener un poco más de empatía con él. Normalmente me quejaría de esto, pero creo que en este caso es un acierto. Es muy importante que no sepamos mucho de su familia porque entonces, más adelante al igual que él, sentiríamos el mismo desconcierto de ver esos flashbacks de su familia y no saber nada de ellos, no recordar quiénes fueron. Murphy quiere ser un héroe, y en su idealismo, quiere hacerlo por las razones correctas. Quiere ser un ejemplo para su hijo. En este sentido me imagino un poco la dinámica del tío Ben con Peter Parker, pero invertida. Murphy parece vivir en otra realidad, con valores y moral distintas a las que nos plantea la sociedad de esa película. Y es esa misma ingenuidad la que lo hace ir tras el criminal más peligroso de la ciudad sin pensarlo dos veces. Muy rápido también en la película establece el tono de violencia cruda que tendrá. Y aunque no lo parezca, de hecho tuvo que ser reducida la violencia en la edición para que la película pudiera ser clasificación R. En su idealismo, Murphy hace lo correcto, cumple su deber y persigue al villano. ¿Y qué es lo que obtiene? Es cruelmente masacrado y hecho pedazo. Convenientemente es resucitado y de un momento a otro se encuentra con esa misma invulnerabilidad que antes ingenuamente creía tener. Y es aquí donde entra ese paradigma del viaje del héroe moderno. El sacrificio. Si quieres ser ese poderoso caballero en brillante armadura, tienes que sacrificar algo. En este caso, su propia vida. Es muy importante que veamos a Murphy morir, que no sea solo desmembrado, pero su mente permanezca viva y sea trasladada a un robot. Porque, como lo comentaba en mi prólogo, la película explora los temas de deshumanización en muchos aspectos. Y la falta de sensibilización social en muchos de los personajes es bastante notable. Bob es un alto ejecutivo que solo piensa en éxito, dinero, mujeres y droga. Clarence es un psicópata que disfruta la violencia y provocar sufrimiento. Y el villano principal de la historia, Dick Jones, es un reflejo de esa filosofía capitalista de qué importa si funciona o no mientras se venda, mientras domine. Mientras logre lo que quiero, no importan los demás. Incluso el político que se vuelve loco y está pidiendo un auto último modelo para dejar ir al alcalde es un reflejo también de esa crítica al consumismo, de esa pérdida de sensibilidad y de humanidad en la sociedad. Y es en este punto donde contrasta Murphy. El personaje más artificial de la película es el más humano. Es el único que mantiene intacta su humanidad a pesar de que literalmente la ha perdido. Cuando hace una aparición en una escuela primaria con un grupo de niños, los medios de comunicación llaman a RoboCop algo de lo que sus padres solo habían leído en cómics. Esto a pesar de que RoboCop no viene precisamente de un cómic y no es un superhéroe como tal. Sin embargo, esta película establece el esquema que después seguirían muchas de las películas que 20 años después serían famosas de superhéroes. La historia de origen, el momento de cambio en el que el personaje adquiere sus poderes y el conflicto que esto le ocasiona en su vida. RoboCop es una película adelantada a su tiempo. Más allá de que la película no nos deja ver mucho de Murphy antes de renacer, me parece muy interesante que estemos viendo a través de sus ojos lo que él vive y conociendo su nueva vida. Esta cámara subjetiva de ver lo que hacen mientras lo están ensamblando, mientras los científicos hacen pruebas con él, es lo que nos hace entender un poco como público la misma extrañeza que él está sintiendo al ver todo esto. Tal vez hasta hubiera aceptado que la película empezara con estas escenas, no sabiendo nada del pasado del personaje. Porque más adelante, cuando empieza a tener destellos y recuerdos sobre su familia, sabemos exactamente lo mismo que él sabe, nada, acentuando aún más el dilema existencial del personaje.
quién soy, por qué estoy aquí, cuál es mi propósito y qué es lo que me hace seguir adelante. Es muy simbólico que Murphy mantenga su casco mientras está descubriendo su personalidad y siguiendo como máquina las reglas que le han impuesto. Y es porque hasta ese punto le encaja perfectamente en lo que es requerido de él. Más adelante, cuando empieza a cuestionar su existencia y hacer lo que él considera que es justo, se vuelve obsoleto para sus creadores y como objeto pretenden desecharlo. A partir de ahí, Murphy deja de usar el casco y simbólicamente muestra su verdadero rostro, el del ser humano detrás de la máquina. Uno de los dilemas constantes en las películas de superhéroes es que requieren tener un villano que esté a la altura del superhéroe, cayendo frecuentemente en el error que tiene que ser un equivalente físico o en poder al del superhéroe para que haya una gran pelea al final de la película. Quiero hablar un poco de esto porque me parece que la película lo maneja perfectamente bien. Primero que nada, el villano principal no es equivalente a Robocop, ya que el villano principal es el mismo sistema en el que vive el personaje, una sociedad corrupta liderada por una corporación no tan sutilmente llamada Omnicorp que lo controla todo, altos ejecutivos de la empresa que son prácticamente intocables porque controlan a la policía, controlan las leyes y por si fuera poco están coludidos con los criminales locales. Hasta en ese punto la película es una crítica social muy interesante. El enemigo de 1000 cabezas que está en todas partes, al cual, aunque el protagonista sea tan invulnerable como lo es, no le es tan fácil de tener. Dick Jones es un villano mucho más real de lo que normalmente vemos en películas de superhéroes. Y me parece muy simbólico también que a final de cuentas sea el propio sistema lo que termina venciéndolo. Su misma filosofía de no importa si funciona o no, es precisamente lo que lo termina traicionando. El siempre usar las leyes y las reglas a su favor es lo que finalmente termina permitiéndole a Murphy, también en un momento dado, usar las reglas a su favor para terminar liquidándolo. El otro rostro del villano en esta película es Clarence, quien también es un villano muy real y diferente al villano de cuello blanco que es Dick Jones. Es un sádico que está suelto en las calles que no importa cuántas veces puedas arrestar porque volverá a salir y seguirá siendo un sádico. Y es a través de este personaje que a diferencia de otras películas de superhéroes, esta no tiene crisis morales con el personaje principal, no tiene conflicto sobre qué debe hacer con el villano. La película es muy congruente con la sociedad que está planteando. Si quieres detener a un villano tan peligroso como Clarence, tienes que matarlo. Las crisis del protagonista son, más allá de morales, existenciales. Y aunque en esta no alcanza a hacer hincapié a ello, me gusta que en la segunda abarca los temas de por qué Murphy sí pudo sobrevivir a ser transformado en un robot y no otras personas. Otros candidatos, a pesar de tenerlo todo, no sobrevivieron, se volvieron locos, porque simbólicamente, al final de cuentas, el triunfo de la humanidad sobre la máquina. Al final de la película, cuando el presidente de OCP le pregunta su nombre, responde Murphy. No tiene más dudas de quién es ni de cuál es su propósito. Como podrán ver, es una película que me gusta mucho, disfruto mucho verla, me parece que está muy bien hecha, tiene muchos temas de crítica social, me parece una película que en su época se atrevió a hacer algo distinto, me parece fascinante también que a pesar de que aparentemente la producción tuvo muchísimos problemas durante el rodaje, el equipo al realizarla era miserable mientras lo hacían, por el calor, por la vestimenta, nadie entendía lo que iba a pasar, era una producción que aparentemente tenía todo para ser un fracaso. Fue el debut en Hollywood del director Paul Verhoeven, quien además no quería hacerla en un principio, su esposa lo convenció. Más adelante se convertiría en un reconocido director de ciencia ficción con películas como Total Recall y Starship Troopers, pero aquí no sabía ni qué iba a pasar con su carrera, e hizo un muy buen trabajo. Robocop es de esas películas que simplemente ya no hacen. Tiene escenas y diálogos muy ingeniosos, momentos de comedia oscura en los que te ríes aunque sabes que tal vez no deberías de reírte. Tiene muy buenos efectos para su época. Tengo entendido que la armadura que usó Peter Weller era muy pesada y de hecho no cabía en el carro con ella puesta. Cuando sea que lo ven que está manejando, nada más está usando la cintura para arriba, lo de abajo no traía nada, andaba en calzones. Ed 209 a veces se ve un poco falso ya viéndolo en esta época, aunque no afecta tanto la trama porque la película no se basa enteramente en efectos especiales. A mi gusto es de las mejores piezas que nos han regalado los 80s. Yo la pongo ahí arriba junto a los Cazafantasmas, Terminator, Duro de Matar o Aliens. Es una pieza que si no la han visto en un buen rato, vuélvanla a ver y estoy seguro que van a encontrar algún diálogo, alguna cosa que no se acordaban y que les va a gustar. Yo por mi parte cierro con esto mi análisis y como siempre el mejor comentario, la mejor opinión es la de ustedes. ¿Les gustó o no les gustó la película? ¿Les gustó el remake? No sé. Dejen sus comentarios. Yo como siempre soy Andrew Sant y este fue mi análisis de Robocop.